¿por qué el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos? Es muy posible que esta carta está dirigida a una iglesia predominantemente gentil, una iglesia que posiblemente tenía bastante rechazo a los cristianos judíos. Y entonces el apóstol Pablo argumenta por qué es que Dios ha sido fiel a su pacto, ha sido tan fiel que ha constituido este nuevo pueblo para que sea de bendición a todas las naciones. Y está argumentando por la unidad. En este momento en que se escribe esta carta, posiblemente por ahí por el año 56, 57 después de Cristo, los judíos, incluyendo los judíos cristianos, habían sido expulsados de Roma por un edicto del emperador Claudio. Y es muy posible que cuando está escribiendo esta carta del apóstol Pablo, los cristianos judíos y los judíos no cristianos están regresando a Roma. Y el apóstol Pablo está haciendo una labor preventiva para que estos hermanos sean recibidos por la iglesia predominantemente gentil en Roma. En Roma, como ciudad, había una larga tradición de antisemitismo. Inclusive habían muchas sátiras por los poetas en el Imperio Romano contra los judíos. Los judíos se los consideraba una molestia y no se distinguía mucho entre judío y judío cristiano desde el punto de vista de los paganos, es decir, aquellos ciudadanos romanos dentro del imperio. Entonces era necesario que el apóstol Pablo argumente que los judíos cristianos eran dignos hermanos y parte del pueblo del Señor. Esta carta del apóstol Pablo a los romanos, resulta que la portadora de la carta es Febe. Esto se lo menciona en Romanos 16, versículo 1 y 2, donde el apóstol Pablo la encomienda como una sierva de la iglesia en Cencrea y pide que la reciban. La costumbre en el mundo antiguo era que la persona portadora de la carta era la que leía la carta, la que la exponía y la explicaba si es que había alguna pregunta. Miren ustedes qué privilegio que le fue dado a Febe, que posiblemente era una mujer cristiana, pudiente, con recursos, porque dice aquí que había bendecido al apóstol Pablo de muchas maneras y a otros cristianos. Y aquí dice que ella era diaconisa. Bueno, en los textos griegos del Nuevo Testamento, de la carta a los romanos, no existe la palabra diaconisa, solo existe la palabra diáconos. Y Febe era diáconos, era sierva. Entonces era una palabra genérica para hablar de siervo. Entonces es a lo largo de la historia que se le pone diaconisa y que además diaconisa tiene otros roles, digamos, dentro de la vida de la iglesia. Pero Febe era la portadora de la carta y además una benefactora de los cristianos. Normalmente se ha entendido que el propósito de la carta a los romanos era algo así como un compendio teológico, un resumen de la doctrina, y que esa es la razón de la carta. Lo que vamos a exponer y el acercamiento que vamos a tener es que esta carta tenía un propósito, tenía un objetivo, y el apóstol Pablo está argumentando para que la iglesia
cristiana en Roma, por un lado, reciba a los judíos, pero que además sean su base misionera, para llevar este evangelio, este anuncio de este rey, a todo el mundo conocido. Entonces la carta no tiene un propósito únicamente teológico. Es una carta muy importante, pero tiene un propósito práctico, también dentro de la misión del apóstol Pablo. Y esta carta expone la fidelidad de Dios al pacto de Dios con Abraham, de que de su descendencia iba a venir un pueblo que iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra y a todas las familias de la tierra. Y que esta descendencia, por supuesto, es quien deshace, revierte el pecado de Adán. Por eso es que Dios llama a Abraham, para deshacer el pecado de Adán a través de la descendencia de Abraham. Y tú y yo somos parte de ese pueblo y tenemos una vocación. Es una vocación por el mundo, siguiendo las pisadas de Jesucristo. Gracias por acompañarme en este estudio. Nos vemos pronto.